Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga la palabra del Señor. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor Jesús, por este hermoso día que nos has dado, Cristo de la gloria. Gracias, Padre, por permitirnos adorarte y bendecirte. El día domingo, Cristo Jesús, el día que tú dejaste, Padre, para poder congregarnos en tu casa, Padre, para poder compartir con amigos, con hermanos, Cristo Jesús, de tu santa palabra. Padre, te pido que este día seas tú quien venga hablándonos, Cristo Jesús, a nuestros corazones, Padre. Te pido, Cristo Jesús, que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón, Cristo Jesús, a tu palabra, Dios mío. Te damos gracias, Señor Jesús, te ponemos en tus manos este momento, este tiempo, Padre Celestial, que vengas tú, Dios mío, hablando lo que tú quieres este día. Gracias te damos, Señor Jesús, amén y amén. Puede tomarse asiento, amado hermano. Como le decía, este día quiero hablar de una parábola muy conocida por muchos pastores, muy meditada por predicadores, muy enseñada en muchas iglesias. Y creo que es una parábola que pues nosotros se nos hace un poco fácil de comprender. Creo que casi la mayoría de los que estamos aquí pues nos ha tocado trabajar en agricultura y sabemos lo que es la siembra y pues la cosecha y todo el proceso. Y este día quiero darle a conocer 3 puntos y a los puntos le llamaremos semilla. Esa semilla que muchas veces el Señor nos ha dado y a nosotros no se nos olvida sembrar. Como sabemos que la palabra del Señor dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Pero antes de entrar en esos 3 puntos, quiero leerle el significado que yo he encontrado de lo que es la parábola. El Señor Jesús en esos tiempos hablaba mucho por parábolas para que la gente pudiera entender muchas situaciones que estaban pasando en esos momentos, en esos tiempos de la vida. El significado que yo encontré dice: las parábolas son historias que sirven para ilustrar un punto moral, es decir, para ejemplificar una situación. El Señor, como le decía al principio, el Señor en esos tiempos, el Señor Jesús, venía mucha gente y se le acercaba y le hacía muchas preguntas. Y el mayor ejemplo que encontraba, o la mayor forma que encontraba para poder explicar y poder dar respuestas a esas situaciones que la gente le preguntaba o que les ponía de ejemplo, pues les hablaba por parábolas. La parábola es algo para poder ejemplificar y poner de ejemplo una situación, una historia, para poder ser mejor entendida. Como sabemos, estamos nosotros en un punto geográfico, en este punto que es la Castilla-La Mancha. Es del momento de la cosecha. Todo aquel que sembró allá por febrero, por marzo, por abril, ha llegado el tiempo y está cosechando. Todas aquellas personas que sembraron sandía están cosechando sandía, las personas que sembraron melón están cosechando melón, y las personas que están sembrando cebolla que sembraron cebolla están cosechando cebolla, y así sucesivamente. No vamos a ver de que la persona que sembró quizás sandía va a cosechar cebolla, o la persona que sembró melón va a cosechar sandía, porque no es así. La palabra de Dios es muy recta y es muy verdadera, que en cualquier ámbito de la vida que usted la pueda poner, no se va a equivocar, no se equivoca. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y para llegar al primer punto, lo que es el perdón, esa semilla que el Señor nos ha dado, que le ha dado a usted y a mí, que quizás muchas veces nosotros no la sembramos, simplemente la dejamos guardada ahí. No sembramos lo que es la paciencia, no sembramos lo que es el perdón.
cuando a nosotros nos lleguen tiempos difíciles, o quizás ya estamos en tiempos difíciles, en tiempos de una situación bien adversa, no vamos a poder cosechar esa semilla que debimos de haber sembrado hace tiempo, lo que es el perdón. Quizás a nosotros se nos olvida sembrar paciencia, sembrar perdón en nuestras familias, y hoy por hoy quizás tenemos unos jefes o tenemos amistades o nos rodean muchos aspectos que no nos dan paciencia o no nos dan perdón. Quizás hoy por hoy tenemos un jefe de que es muy corto de paciencia con nosotros o es muy corto de perdón con nosotros, que por cualquier cosa nos está molestando o nos hace sentir mal, pero créame y déjeme decirle que el Señor no se equivoca. Todo lo que uno siembra, eso cosecha, y quizás la falta de siembra de esa semilla, de lo que es la semilla del perdón, hoy por hoy nos tiene en el lugar en el que estamos. Pero hay una solución, y la solución es sembrar esa semilla del perdón. Y este día el Señor nos quiere decir a usted y a mí de que sembremos esa semilla en nuestros amigos, en nuestros familiares, la semilla de la paciencia, la semilla del perdón, para que posteriormente el Señor dé un crecimiento bueno y nosotros podemos cosechar ese perdón. Y quiero que me acompañe a la Biblia nuevamente, a Gálatas 6 y 7, para ponerle el fundamento a esto que estamos hablando. Gálatas 6, versículo 7. Dice su palabra, Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Para darle un ejemplo y para que usted me pueda entender un poco más sobre lo que es el sembrar y la cosecha, quiero contarle que pues yo nací en El Salvador, como muchos saben, y pues gracias al Señor, pues Dios me dio una madre muy luchadora, muy guerrera. Era una familia pues solo de dos. Mi madre siempre fue soltera, pero con mucho sacrificio ella decidió ponerme a estudiar en un colegio cristiano. Yo hoy por hoy entiendo que el Señor le puso a ella lo que era el sembrar el cristianismo y el evangelio en mí. Quizás ella pues no podía o le costaba mucho, pero con mucho sacrificio me puso en un colegio cristiano. Yo recuerdo que en ese colegio cristiano estudié prácticamente lo que fue el grado primario, luego lo que fue básica y pues hasta la ESO, lo que sería hasta el 9º grado. Pero lo que le quiero decir es de que ella decidió sembrar el cristianismo y el evangelio en mí. Y quizás si ella no hubiese decidido, o el Señor no le hubiese puesto que ella sembrare esa manera de que yo podía estudiar, y porque en el colegio nos daban todos los días materias cristianas, leíamos la Biblia, pues quizás este día no estuviera parado aquí, estaría quizás en otro lugar haciendo cualquier cosa. Gracias al Señor, pues ella sembró, quizás ha sido la mejor siembra que ha hecho en toda su vida, que es el sembrar el evangelio en una persona y el sembrar el cristianismo para que posteriormente puedan dar unos frutos para el Señor. Y para llegar al segundo punto y para darle a conocer el segundo punto, que era el arrepentimiento, antes de eso quiero que me acompañen nuevamente a Mateo 13, del 1 al 9. Mateo 13, del 1 al 9 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron.
pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Como le decía anteriormente, pues la palabra del Señor no se equivoca y dice que todo lo que el hombre siembra, pues eso va a cosechar. Pero en medio hay algo muy importante que no debemos olvidar, lo que es el proceso para que esa planta pueda crecer. Sabemos que el año pasado fue un año muy adverso, muy complicado, muy diferente quizás a todos los años anteriores. Durante décadas se venían pasando unos años muy iguales, pues la gente tenía sus cosas, hacía sus cosas y finalizaba el año. Algunos cumplían sus metas, otros no las cumplían, pero el año pasado fue un año de pandemia, donde se pudo haber reflejado lo que significaba Dios para nuestras vidas y lo que significaba Dios para muchas personas. Muchas personas murieron por causa de ese virus, muchas personas crecieron económicamente y muchas personas también decayeron económicamente. Y déjeme decirle de que aquellas personas que quizás habían sembrado en lo material, pues este no fue el mejor año para poder cosechar de la manera material. Pero si la gente estaba sembrando en lo espiritual, déjeme decirle que fue algo muy bueno, porque aparentemente se cerró la iglesia, pero en cada casa se abrió una iglesia. En cada casa se podía compartir la palabra del Señor. Todas las personas que decidieron sembrar el evangelio, el cristianismo en sus hijos, pues tenían el mejor momento para poder cosecharlo. Y por eso quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 6, versículo 8, para llegar al segundo punto, lo que es el arrepentimiento. Gálatas capítulo 6, versículo 8 dice: esta es una promesa del Señor, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Como le venía diciendo, el año pasado fue un año muy complicado, y todo aquel que sembró pues para la carne, lastimosamente cosechó cosas de la carne, y vimos muchas personas que se fueron del evangelio, muchas iglesias que cerraron sus puertas, muchas personas de que destruyeron su familia porque no habían sembrado en el mejor lugar, y no habían sembrado en la mejor tierra que es el Señor Jesucristo. Y quiero que me vuelva a acompañar a la Biblia, a Hechos 3:19. Hechos 3:19, para poder conocer el segundo punto o la segunda semilla que el Señor nos ha dado, que es el arrepentimiento. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio lo podemos traducir a quizás tiempos de cosecha, y los tiempos de cosecha pues son sinónimos de tiempos de bendición. Pero si nosotros guardamos esa semilla y no la sembramos pues en nuestro diario vivir, en nuestros amigos o en nuestras familias, pues no vamos a poder cosechar arrepentimiento de otras personas. Como así, si quizás pues nosotros realmente todos los días le fallamos al Señor, todos los días nos equivocamos, y pues directamente e indirectamente lo hacemos con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de piso, con nuestros familiares. Quizás cometemos muchas faltas nosotros, porque no somos perfectos, sabemos que perfecto solo Dios, pero cometiendo esa falta y quizás no sembrando la semilla del arrepentimiento, nosotros estamos cometiendo un pecado más grande, porque el Señor da la oportunidad de sembrar esa semilla, lo que es el arrepentimiento. Si nosotros quizás no nos acercamos a esa persona que en su debido momento le fallamos o hablamos algo en contra de él o le dijimos, y si nosotros no nos acercamos a sembrar esa semilla del arrepentimiento, a sembrar esa semilla del perdón, a sembrar esa semilla
darle disculpa. Déjeme decirle que va a venir otros tiempos y quizás donde gente que nos va a hacer quizás lo mismo o peores cosas, y que nosotros vamos a necesitar que esa persona o esas personas se acerquen a nosotros a pedirnos unas disculpas o un perdón sincero, pues no va a pasar. Y es ahí donde se pierde y las semillas caen en tierra infértil, porque no hay fruto. Si nosotros no sembramos esa semilla del perdón, esa semilla del arrepentimiento en nuestras familias, en nuestros amigos, no vamos a cosechar cuando de veramente necesitemos. Y para llegar al tercer punto, lo que es el punto de la gratitud, vamos a leer 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice su palabra: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El tercer punto y la tercer semilla que el Señor nos ha dado, pues, es la gratitud. Como dice su palabra, que en todo tiempo y en todo momento debemos estar gozosos y debemos dar gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Quizás pueden ser tiempos buenos o pueden ser tiempos malos, los cuales estemos pasando, pero el Señor no se equivoca en su palabra, y si nosotros sabemos sembrar cada una de las semillas, de todas las semillas que el Señor nos da, pues déjeme decirle que podemos cosechar. Y quiero darle un ejemplo. Antes de venirnos nosotros para acá, para España, pues mi esposa trabajaba en un restaurante muy conocido en El Salvador y era gerente. Y más o menos 20 o 15 días antes, ella notificó a su empresa de que se iba a ir, que pusieran a alguien en su reemplazo. Ella era encargada de todas las ventas y todo lo que se recogía ese día, en los días, en los días. Y se recogía el dinero y se remesaba. Entonces, uno de esos días, pues, el restaurante estaba en un centro comercial, era un restaurante muy grande. Ella estuvo el turno de la tarde y pues entregó el dinero de la venta que se había hecho. Y pues usted sabe que en los negocios grandes, en los restaurantes grandes o en los almacenes grandes, pues llegan de esos carros, de esos camiones blindados a recoger el dinero de lo que se ha hecho. Entonces ella entregó, remesó el dinero, pues a los días la mandaron a llamar, que el dinero no había llegado, a su destinatario final, que era el banco. Y pues ella se cayó sentimentalmente, y pues le dijo de que no, que ella no se había robado el dinero, y pues mandaron a llamarla a la otra gerente, que era el otro de turno, y pues le dijeron no, descaradamente le dijeron: no, si nosotros sabemos que usted no se robó el dinero, pero como usted firmó un contrato que hacía que cualquier cosa que pasara en el restaurante usted se hacía cargo, pues usted y la otra jefa de turno pues se van a hacer cargo de pagar ese dinero. Entonces luego ella me llamó a mí y me dice: mira, fíjate que pasa esto y esto. Yo le dije: no, la verdad es que pagaron dinero que uno no ha aprovechado o no es de uno, pues como que uno no quiere pagarlo. Y me decía: paguémoslo. No, ¿y para qué lo vas a pagar? Igual ya nos vamos a ir, le decía yo. Ahí va a quedar eso. No, hay que hacer las cosas bien. Yo firmé, no, pero no, y nosotros nos ha costado ahorrar el dinero para podernos irnos para allá. Y le decía: no, pues me dijo: me han dicho que si no pago, pues me van a poner una demanda y no voy a poder salir del país y toda la cosa. Y yo le decía: no creo, la verdad es que no creo que eso pase. Y pues ya un día me llamó en la tarde muy desesperada y me dijo: yo necesito pagar ese dinero, yo me quiero sentir bien emocionalmente y no quiero tener problemas. Sí, pero si no has sido tú. Sí, pero yo lo voy a pagar porque así son las cosas y así son las leyes y no quiero tener problemas a futuro. Pues déjeme decirle que me sentí muy mal, la verdad, porque
nos había costado mucho reunir ese dinero y para entregarlo así, solo por algo. Y ella preguntó si habían cámaras y le dijo que lastimosamente en esa semana estaban en mantenimiento las cámaras. Entonces, pues prácticamente no había nada que hacer. A lo que voy es de que, y a lo que le quiero decir es de que pagó ella ese dinero, pasaron como 2 o 3 días, yo fui a meter un dinero al banco y pasó ese día, lo metí, al día siguiente, hay cosas que solo el Señor puede hacer y quizás uno pues tiene poca fe muchas veces, pero el Señor es bueno y todo lo que uno siembra pues eso cosecha. Ella sembró lo que era la gratitud al Señor, dándole gracias que había estado mucho tiempo en ese trabajo y habíamos comido y habíamos vivido mucho tiempo de ese trabajo que ella tuvo y no quería quedar mal. Pagó ese dinero, aún así ella no lo debía, pero lo pagó. Y lo que le quiero decir es de que el día siguiente yo me metí a la aplicación a ver el dinero que yo había ingresado y vi una cantidad que no era la que yo había ingresado. Rápidamente cerré el teléfono porque dije, no, se habrá equivocado, dije yo. Volví a meter mis datos, volví a meter mi contraseña en la aplicación y vi otra vez una cantidad grande de dinero y era justamente lo que yo había ingresado y la cantidad que mi esposa había pagado en ese restaurante que no tenía que haber pagado. Vine yo, le hablé a un amigo que era cajero y que era gerente en un banco y le dije, fíjate que esto y esto pasa, le dije yo ingresé un dinero y me dijo, si no te apareció al principio y te apareció en el día siguiente, pues la verdad es que no hay respuesta de eso, me dijo, porque si te hubiese aparecido en el primer, al nomás hacer el ingreso, puede ser que la cajera que te lo ingresó se equivocó, pero yo ingresé el dinero por cajero, no fui al banco ni nada, sino que lo ingresé. Entonces me dijo, pues la verdad es que no sé, muchas veces el banco se equivoca, me dijo, hace transacciones, pero yo dije, bueno, no, el banco no se ha equivocado. La verdad es que el Señor le da a uno muchas oportunidades de sembrar y cuando uno siembra, pues el Señor se encarga de darle una buena cosecha. Y para poder terminar, leamos Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muchas veces nosotros decidimos, pues la verdad que todo en la vida es una decisión. Muchas veces nosotros decidimos, sabemos que podemos hacer el bien, pero no lo hacemos y después vienen situaciones muy adversas y nos preguntamos el por qué y nos olvidamos de que nosotros no sembramos quizás ese bien a las personas o no sembramos ese bien para que nosotros podamos cosechar. Muchas veces hay mucha gente que dice, no, yo voy a dar esto voy a hacer esto para que Dios me dé más o Dios me lo dé en otro momento. Pues no, la verdad es que el Señor es el único que se encarga de dar todo, de dar las bendiciones en nuestra vida y de poder estar bien con nuestra familia, que es lo más importante. Y damos gracias al Señor por este momento y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Cristo de la gloria. Gracias, Señor Jesús, por este momento, Cristo Jesús, por este día que nos has dado, Cristo Jesús. Señor Jesús, enséñanos, Padre, a poder sembrar, Dios mío, de la mejor manera y para poder cosechar, Cristo Jesús, todo lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a sembrar esas semillas, Cristo Jesús, esas semillas de perdón, esas semillas de arrepentimiento, esas semillas de gratitud, Cristo Jesús de la gloria.